5. La tercera manifestación del número apocalíptico al final del siglo XX. Si examinamos ahora la tercera aparición del número de la bestia en el escenario histórico, no podemos limitar el ámbito de acción de este impulso demoníaco al año 1998. Esta fecha tiene solamente el significado de un hito histórico en el camino de la penetración de las fuerzas del mal en la evolución terrestre, al igual que sucedió en la primera y la segunda aparición. Tampoco el despliegue de la Academia de Gondishapur ni la aniquilación de la Orden del Temple tuvieron lugar exactamente en los años correspondientes que representan el ritmo del número apocalíptico. Con esta reserva, contemplemos ahora algunos síntomas importantes de la civilización actual del fin de siglo. En primer lugar, llama la atención la inusitada intensidad y agresividad en el ataque al yo humano individual. Este se da en primera instancia mediante una destrucción consecuente de sus envolturas. El cuerpo físico se destruye por medio de drogas, el cuerpo etérico mediante la libertad sexual total, así como el hecho de que se consideren normales las perversiones más terribles. El cuerpo astral se le implanta consecuentemente la tendencia a todas las formas de violencia, especialmente en la publicidad, cine y televisión. En cuanto al hombre en sí, a menudo se suscita la inclinación hacia formas extremas de egoísmo. Un instrumento especialmente eficaz en este sentido es el fomento generalizado de todo tipo de miedos, desde el temor a nuevas enfermedades hasta el miedo a actos de terror. De esta forma, la civilización moderna, en vez de ayudar a un yo humano que ve su ideal en el individualismo ético, genera solo aquellas cualidades que Rudolf Steiner relaciona con el yo inferior y que convierten al hombre en animal pensante que vive en constante oscilación entre dos polaridades, el miedo y la búsqueda de diversiones. Todo esto tiene por meta debilitar tanto al yo individual, que luego pueda ser sometido sin mayores esfuerzos a las potencias demoníacas ajenas a su propio ser, para encaminarlo finalmente por su ser demoníaco de naturaleza subhumana. En lo dicho vemos la actuación consecuente de las fuerzas de Sorath, que tiene por nombre el número oculto de 666, sobre los 4 miembros de la entidad humana. Rudolf Steiner descifra este número de la siguiente forma: 400, 200, 6, 60, lo que en el alfabeto hebreo antiguo corresponde al orden de las letras Taf, Reish, Waf, Samex, que leídas en orden inverso en el contexto mencionado hacen referencia al cuerpo físico, etérico, astral y al yo inferior del hombre penetrados por las fuerzas de Sorath. Véase GA 104 de 29 de junio de 1908. De esta forma vemos los 3 niveles del influjo del número 666 sobre el desarrollo terrestre. En el nivel cósmico, este número representa las 3 categorías de espíritus rezagados, a través de los que actúa Sorath dentro de la evolución terrestre. En el nivel de la humanidad, Sorath se inmiscuye directamente en el desarrollo histórico con el ritmo del número 666, es decir, en el siglo VII, XIV y a finales del siglo XX. En el plano individual, Sorath ejerce influencia de la manera descrita sobre las 3 envolturas del hombre, persiguiendo con ello su meta de destruir el yo humano. Además, las fuerzas de Sorath actúan donde quiera que en la civilización actual se destruya de forma consecuente y dirigida la unión entre el yo humano y el mundo espiritual etérico, colindante a la tierra, puesto que solo en este mundo puede darse el encuentro del hombre con el Cristo etérico. Con este fin se propagan todo tipo de ocultismos atávicos y con frecuencia cada vez mayor también abiertamente demoníacos. Se inventa y se emprende todo lo posible para arrancar de raíz los gérmenes de las nuevas capacidades suprasensibles que conducen a una vivencia consciente del Cristo etérico. Así, la capacidad para la imaginación que ya se aniquila desde la tierna infancia mediante la televisión, el cine, la publicidad, los juegos de ordenador y la realidad virtual. La capacidad para la inspiración se ataca con cierta música rock y otras parecidas, y la capacidad para la intuición con el permisivismo
en el ámbito sexual y la expansión de la pornografía. Todo esto y muchas otras cosas hacen el yo humano, por así decir, sea embutido, que artificialmente dentro de su cuerpo físico a presión y comience a identificarse con él. Esto sucede no solamente en el plano de la ideología, como pasa en el materialismo corriente, sino también en el nivel de las fuerzas de voluntad subconsciente. Como consecuencia, el yo humano es aplastado por fuerzas animales y subhumanas que no conocen moral, conciencia ni compasión y que, de hecho, son capaces de cualquier cosa. Aquí se manifiesta cada vez más claramente la actuación de las fuerzas asúricas, que son los adversarios principales del yo humano dentro del desarrollo terrestre. Estos espíritus asúricos conseguirán que aquello que está atrapado por ellos y se trata aquí del interior más profundo del hombre, su alma consciente con su yo, que ese yo se unifique con lo sensorial de la tierra. Así, este yo será arrancado pedazo a pedazo. En la misma medida en la que los espíritus asúricos se vayan estableciendo en el alma consciente, el hombre tendrá que dejar atrás en la tierra pedazos de su existencia. Lo que haya caído bajo el poder de las potencias asúricas estará perdido para el hombre, de forma irrecuperable. GA 107, de 22 de marzo de 1909. En consecuencia, el hombre no solamente está convencido de que proviene del animal, como sucedía bajo la influencia de los espíritus arimánicos, los inspiradores del materialismo científico del siglo XIX, sino que bajo el efecto de Asur tomará en serio esta concepción y vivirá según ella. Con otras palabras, los hombres que tengan esta cosmovisión vivirán también como animales, descenderán hasta los impulsos y pasiones puramente animales. Véase GA anterior. Así, hoy Soraz, con la ayuda de las potencias demoníacas que le sirven en la evolución terrestre, está luchando contra el yo humano desde dos frentes. Por una parte, intenta intercambiar ese yo por un ser demoníaco sometido a él, y por otra parte, abrirlo a sus influencias mediante las fuerzas instintivas movidas solamente por una voluntad animal, para así arrebatarle un fragmento tras otro y fortalecer su propio reino demoníaco mediante la sustancia robada del yo. A fin de cuentas, ambas tendencias resultan ser repeticiones modificadas de los esfuerzos realizados por Soraz durante los dos primeros ataques. Entonces ya intentaba atar el yo humano al intelecto puramente animal del cuerpo físico en la Academia de Gondishapur, utilizando la unión del alma consciente con ese yo. Luego, con la tortura inhumana, intentó que el templario abandonara sus envolturas físicas para hacer hablar durante algún tiempo por su boca a los demonios que del yo le servían. Desde el final del siglo pasado, Soraz persigue algo muy parecido, aunque en un plano completamente diferente y con posibilidades técnicas muy distintas. En ambos casos, lo que se propone es robarle al yo humano la capacidad de acercarse al mundo espiritual en el que hoy se encuentra el Cristo y desde donde puede y quiere ayudar a los hombres. Actualmente, la intención de Soraz y de los espíritus asúricos que están a su servicio no consiste solamente en aislar al hombre del verdadero mundo espiritual y al yo humano de su protoimagen, el yo cósmico del Cristo, sino en despertar en el hombre un odio salvaje hacia este mundo espiritual y en última instancia hacia el principio del yo como tal. Pues la separación del hombre de su yo conduce a aquella segunda muerte, de la que habla San Juan en su Apocalipsis, capítulo 20, 14. Véase también GA 104 de 30 de junio de 1908. Este odio hacia todo lo que proviene del verdadero espíritu será característico sobre todo en los seres humanos que están poseídos por los demonios de Soraz. Aún antes del fin de este siglo, así lo describe Rudolf Steiner, se mostrará Soraz apareciendo en numerosos hombres como la entidad espiritual por la que están poseídos. Se verán surgir hombres de los que no se podrá creer que son verdaderos seres humanos. También exteriormente se desarrollarán de una forma muy particular. Serán naturalezas intensas, fuertes, con rasgos rabiosos y tendrán ansia de destrucción en sus emociones.
Llevarán un rostro en el que incluso desde fuera se podrá ver una especie de rostro animal. Los hombres de Sorath serán reconocibles también exteriormente y no solamente se burlarán de la manera más terrible, sino que combatirán y querrán arrasar con todo lo que sea de naturaleza espiritual. GA 346 de 12 de septiembre de 1924. Si miramos alrededor, ya podemos notar la aparición de hombres frente a los que efectivamente tenemos que preguntarnos en qué medida son hombres verdaderos, encarnaciones de demonios o animales salvajes con rostro humano. Véase también GA 346, 15 de septiembre de 1924. Esto se refiere sobre todo a crímenes que especialmente en el último cuarto del siglo XX han comenzado a adoptar una especie de carácter de masa. Aquí nos basta con nombrar dos síntomas, el terrorismo y los crímenes terribles contra los niños. En el primer caso se trata por lo general de una voluntad animalizada, fanática y conducida por instintos, a menudo instintos pseudo-religiosos, y en el segundo caso se ha colocado un ser demoníaco en el lugar del yo humano. Sin embargo, aquí surge la pregunta de si realmente podemos considerar estos crímenes como los más terribles, después de que la humanidad del siglo XX haya tenido que pasar por el terror de Auschwitz y Colima. Pero existe una diferencia esencial cuya trascendencia solo se mostrará plenamente en un futuro no muy alejado. Lo que apareció en el bolchevismo y en el nacionalsocialismo era, por así decir, un fruto maduro del árbol cósmico del mal, puesto que las raíces de este mal se remontan muy atrás en la historia de la humanidad a lo largo de los siglos, y a su aparición bajo formas tan terribles le precedió una larga preparación y una maduración paulatina. Pero hoy empezamos a encontrarnos con formas totalmente nuevas del mal que solo se infiltran ahora en la evolución de la humanidad, que aún se encuentran al comienzo de su desarrollo y obtienen sus fuerzas de abismos relacionados con la tercera aparición del número apocalíptico. De esta manera, la diferencia principal entre las actuales formas del mal y las que conocemos por la trágica historia del siglo XX consiste en que antes, ya sea entre los bolcheviques o los nacionalsocialistas, fue necesario todo el poder de la gigantesca maquinaria estatal, la propaganda bien organizada, la ideología elaborada en todos sus detalles y algunas veces también toda una pseudo-religión, para seducir al hombre al mal, para amortiguar su conciencia y su sentido moral, mientras que hoy el mal más radical puede penetrar en el hombre directamente, sin necesidad de medios externos, para someterlo y convertirlo en herramienta ciega que no tiene conciencia, moral ni convicciones. En consecuencia, el mal que cometen ahora los hombres no nace de convicciones o ideologías erróneas, ni de egoísmo, afán de riqueza, codicias o semejantes, sino que se comete el mal por el mal, sin sentido, sin explicación racional ni emocional. El entendimiento humano normal no es capaz de comprenderlo ni de explicarlo con teorías psicológicas rebuscadas, ni tampoco se puede erradicar con los medios que están al alcance de la civilización actual, puesto que sus fuentes no se encuentran dentro de ella, sino en el mundo subhumano. Esto se muestra en el desamparo de los estados más poderosos y dotados de las mejores tecnologías ante el terrorismo, es decir, ante la personalidad concreta poseída por demonios. El régimen nacionalsocialista cayó como consecuencia de la guerra, el bolchevismo debido a su bancarrota económica total, pero como muestra la lucha actual contra él, el terrorismo no podrá ser superado con ninguno de estos medios externos conocidos, sino únicamente con medios espirituales, sobre lo que hemos de hablar más adelante. Pero el terrorismo de hoy es solamente un primer precursor de lo que nos espera en el futuro próximo. El peligro del terrorismo, por ejemplo, con minibombas atómicas del tamaño de una maleta pequeña y más adelante de una cajetilla de cigarros, hoy ya no es ni mucho menos un producto fantasioso de la ciencia ficción, y no hablemos de la posibilidad de armas químicas, biológicas y genéticas, que ya no se encuentran en lejanías inalcanzables. Si no buscamos una educación que desde la temprana infancia corresponda al verdadero espíritu y no trabajamos con la ayuda de métodos que aún quedan por elaborar sobre el fundamento de la ciencia espiritual moderna, no habrá ninguna otra forma de frenar a los hombres poseídos por los demonios de Sorath,
que por ello han perdido lo único que convierte al hombre en ser humano, su yo individual. En este contexto, en el ciclo de conferencias de Rudolf Steiner dio ante los sacerdotes de la comunidad de cristianos sobre el Apocalipsis de San Juan, hace referencia a un pasaje en el que se habla de una bandada de langostas con rostros parecidos a los humanos que ascienden desde el vapor del abismo y estarán bajo la conducción de un ser demoníaco con el nombre de Abadón, que se traduce como el destructor, que aniquila todo en derredor, y que un día caerán sobre la humanidad. Capítulo 9. Al explicar luego el significado oculto de este cuadro imaginativo, Rudolf Steiner apuntó que esta bandada no es otra cosa que un grupo de hombres que han sido despojados por completo del yo humano. Véase GA 346 de 17 de septiembre de 1924. Con este tipo de hombres, en cuyas envolturas Horaz introduce a los espíritus que le sirven, formará un ejército infernal sobre la tierra, el ejército del anticristo, y someterá a los hombres a pruebas terribles ante las que palidecerán los horrores del siglo XX. Entonces se culminarán las palabras del Apocalipsis. En aquellos días buscarán los hombres la muerte, pero no podrán encontrarla. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. 9:6.